Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados profesores. Un gusto saludarlos a través de este medio. Pues, a manera de preámbulo, quiero que iniciemos comentando el siguiente apartado. De hecho, la sesión la tercera sesión que es esta, que vamos a reponer, lo vamos a hacer un poco breve, ¿no? La verdad pensé que sí se iban a conectar alguno que otro de ustedes, pero pues ahí estuve esperando 15 minutos y vi que nadie se conectó. Entonces, esta grabación quedará prácticamente para que ustedes puedan visualizarla ya con calma y analizar los puntos que vamos a referir. ¿Sí? De forma muy general, entonces, hoy nos toca analizar ese apartado entre la educación y la sociedad. ¿Sí? Entonces, este punto importante es para que nosotros podamos concebir, podamos conocer cómo la educación va a llegar a ser parte o va a conformar y ser parte de un instrumento que facilite esencialmente a los ciudadanos la propia construcción, el desarrollo de capacidades, para que se pueda actuar, para que se pueda participar. Pero bueno, no únicamente eso, también podemos encontrar que hoy por hoy la educación, la cultura, se necesita una dinámica. Se necesita la resolución de conflictos y la participación de manera y de forma conjunta. Entonces, al hablar de este tema, de la escuela y sociedad, eh, la relación sociedad-escuela ha existido siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad requiere constantemente de una institución. Y esa institución se le denomina escuela. ¿Por qué? Porque va a venir vinculada al 100% con la sociedad. Y la sociedad, por otro lado, la definimos como esa agrupación de individuos que tiene la intención de cumplir, de cubrir, de ser colaborativos, de ser mutuos en cada uno de estos fines. ¿Sí? La socialización tiene que interiorizar las normas, tiene que ser parte de ese proceso donde existen diversos agentes socializadores. ¿Sí? Y esta influencia directamente pues tiene que ser proporcional a esa cercanía al individuo. Y bueno, en base a ello, pues la familia específicamente tiene que estar enfocada a una institución, ¿sí? Tiene que estar enfocada también a que en ella, si hablamos de la familia, en ella se nace, en ella se educa, en ella se regula y se estabilizan cada una de las relaciones. Por lo tanto, podemos mencionar que esto ha venido cambiando, ¿verdad? Ha venido cambiando, ha venido evolucionando a través de los tiempos y que la escuela, pues ya hoy en día lo conocemos como esa institución educativa, que va a pretender en todo momento tener un proceso, pues debidamente sistemático, ¿sí? La escuela como tal, no olvidemos que desempeña un papel trascendental, muy importante y relevante, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos vincularlos, generar una organización, una estructura, planificar cada una de nuestras actuaciones para llevar a cabo esa educación intencional. La idea es cumplir, orientar, ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que está programado, que está sistematizado y que la función esencial educativa se va a concretar
a esa transmisión de conocimientos, a esa transmisión de cultura, que tiene que realizarse de forma continua, de forma histórica, y que pues tiene que ir un poquito más allá de ese parentesco, ¿sí? De que se transfieran los saberes, que se dé de generación en generación, ¿sí? Que realmente permita adecuarse a esa acumulación de saberes, ¿sí? Y bien, eh, a través de la evolución entonces del hombre podemos referir que las sociedades han venido confiando en la escuela, en la institución educativa, creando pues una inversión hacia el futuro, introducirse en estructura, en organización, en que se prolonguen esos periodos obligatorios, ¿sí? Pero también dentro de estos panoramas o contextos, la escuela pues sigue siendo parte de esa institución, de esas sociedades modernas, de esas sociedades desarrolladas donde se tiene que incorporar día a día a ese medio, ¿sí? Entonces, la aplicación hoy por hoy de estos mecanismos innovadores en el ámbito social, pues nos conlleva a incorporarnos en una innovación a una escala educativa, ¿sí? Y esta escuela tiene que generar dimensiones que sean instructivas, que sean educativas, que sean socializadoras, ¿sí? Pero bueno, estos puntos son parte de otros mecanismos, como por ejemplo la escuela como fundamento de la democracia, ¿sí? Hablar de la posibilidad del crecimiento de la personalidad del alumno, la difusión en el incremento del conocimiento en la cultura general, o la inserción de las personas, ¿sí? Y bueno, todo esto viene eh, pues ya adentrándose a esas relaciones que van a existir entre la escuela y la sociedad. Y ese punto medular es señalar el derecho a la educación, ¿sí? Acá tenemos que adecuarnos a, a la ubicación y al aporte de esa institución social que tiene para con la población, ¿sí? Que se tiene que ir haciendo cada día posible esas acciones y que tenemos que vincular a los grupos, tenemos que igualar las oportunidades, ¿sí? La educación hoy por hoy viene regulada, viene institucionalizada, porque forma parte del logro de las sociedades modernas. ¿Eh? Pero bueno, yo creo que todos estos criterios, todos estos procesos como tal, nos va a poder permitir ser parte de ese sistema educativo y cambiante y que sea plural en nuestra propia sociedad. Pero, ¿cómo vemos hoy el panorama del contexto educativo? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos eh, llevar a cabo? Hoy por hoy nos damos cuenta que la sociedad actual está justamente inmersa en cambios globales, en cambios acelerados, que inician pues la travesía a través de las distintas instituciones que existen, ¿no? Pero estos cambios se vienen produciendo, vienen generando nuevas situaciones, nuevas demandas. Y bueno, hay un punto importante que me gustaría comentarles, es el panorama de la sociología de la educación.
Acá ya hemos comentado cómo ha evolucionado el panorama escolar, cómo se ha venido generando esos avances. ¿Sí? Pero bueno, los cambios en la sociedad también tienen consecuencias en las escuelas. Y a eso mismo es lo que yo quiero llegar. Algunos cambios que podemos comentar muy rápidamente son, eh, por decir, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. ¿Sí? Los cambios de las estructuras, eh, los modelos familiares, ¿sí? La irrupción de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Aquí vamos a encontrar una multitud de facetas en cada una bueno, podríamos referir del contexto o de las vidas cotidianas. Entonces, con esto pudiéramos mencionar que día con día va a existir una creciente importancia en todo el panorama de comunicación, de tecnología, en la difusión de los conocimientos y de los modelos que hoy se requieren. ¿Qué vemos para continuar con esa guía? ¿Qué necesitamos para utilizar adecuadamente esa guía? Necesitamos delegar en la escuela funciones educativas que nos permita ejercer tradicionalmente la familia. ¿Sí? Otro panorama que sí está llevando una problemática en el hoy por hoy es la globalización de los procesos culturales y el establecimiento de las relaciones que se necesitan contar pues, de una forma constante con la sociedad. ¿Sí? Y bueno, en base a esto, vamos a encontrar también la aparición de nuevos lenguajes. ¿Sí? Todo ello podemos involucrar las relaciones o el vínculo que existe entre las televisoras, la cultura, el fundamentalismo audiovisual. ¿Sí? Entonces, dentro de ello también encontramos esos procedimientos del sistema educativo. ¿Sí? Los procedimientos del sistema educativo que tiene que establecerse a través de mecanismos, de cambios. ¿Y esto cómo lo vamos a encontrar? Pues a través de una educación que sea permanente, que se establezca como base de ese sistema educativo, ¿sí? Y que en todo momento requiramos de ese perfeccionamiento, ¿sí? Es decir, de cumplir la expectativa con todos y cada uno de esos distintos ámbitos. Un ejemplo, los conocimientos específicos, las didácticas concretas, ¿sí? Que actúen de alguna u otra forma como referentes o puntos de reflexión. ¿Sí? Eh, la innovación pedagógica, o sea, la sociedad, el sistema educativo. En la mayoría de países occidentales son hoy, de hecho, sociedades plurales, donde ha venido a generar un cambio demográfico, un cambio social, un cambio actualizado que permita generar una multiculturalidad, ¿sí? Y a la vez una consecuencia multilingüística. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la sociedad, que la cultura, la educación forman parte de un cambio dentro de la propia heterocomposición del ser humano. Y esto origina, por supuesto, cambios, ¿sí? Transformaciones, evoluciones en la sociedad. Y por lo tanto, nuevas formas de cómo interrelacionarse o vincularse. Entonces, esa situación importante va a generar un cambio en las relaciones eh, humanas, ¿no? ¿Y qué podemos mencionar en estos comportamientos, en estos cambios?
En primer lugar, requerimos de un origen, requerimos de aplicar adecuadamente bajo una consecuencia, ¿sí? Y bajo una influencia del sistema educativo. El origen, pues ya son todos los precedentes de desarrollo educativo, la convivencia, los estratos sociales, las diferencias económicas, la edad, la capacidad. Y las consecuencias, pues ya es el pluralismo social, ¿no? Donde encontramos la riqueza, la variedad de sus miembros, las desigualdades, la aparición de actitudes, las prioridades educativas, la necesidad, en síntesis, son varios. Y finalmente, las influencias en el sistema educativo, ¿sí? Hoy por hoy tenemos que estar preparados para asumir esos principios de la Constitución, donde se considere que todos los, no sé, que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Ese conjunto de actuaciones que tenemos que ser iguales, que tenemos que tener una educación compensatoria, que tenemos que tener una educación especial, ¿sí? Que se integren los valores y las adaptaciones curriculares y que los servicios de orientación educativa que realmente puedan encauzar adecuadamente bajo ese proceso, bajo ese contexto de servicio escolar, ¿sí? Y bueno, con esto, ¿qué es lo que se pretende? A través de este contexto, ¿qué es lo que se pretende educar o evolucionar? Pues, en primer lugar, sabemos que bajo este contexto, el centro, pues es lo fundamental en el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos que ser partícipes en en la participación o en la mejora continua de la calidad de la educación. Porque mediante vaya avanzando, vamos a ir adquiriendo esas medidas donde podamos consolidar las escuelas, donde podamos generar propuestas innovadoras y que cada centro, pues a final de cuentas, tiene un contexto propio, ¿sí? Y bajo ese contexto físico y espacial, pues también vamos a encontrar un contexto psicológico, social, donde tiene que ser parte de esa influencia de la enseñanza-aprendizaje, del contexto físico, del espacio, del tiempo, ¿sí? Pero bueno, parte de todo ello, no podemos dejar también a un lado eh, el otro, el otro apartado mm, que es esencialmente cómo puede resultar de forma familiar esa influencia o ese motivo para poder hablar de educación, para poder creer, comprender el tema educativo, ¿sí? Para poder conocer esos fenómenos, esas acciones que deben de adaptarse a la identidad conceptual o a la identidad social que nosotros estamos involucrados hoy en día, ¿sí? La educación como tal, entonces, es un fenómeno. Es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque es consustancial el desarrollo superior, ¿sí? Porque sin su concurso, pues no podríamos hablar de ser humano. Acá recuérdense que el proceso de la humanización, pues tiene mucho que ver con la forma del significado, con los acontecimientos, con, perdón,
con esos panoramas educativos donde han generado esa interrelación con enseñanza, con el aprendizaje, con el condicionamiento, con el adoctrinamiento, porque tarde que temprano lo que vamos a requerir es una precisión, ¿sí? Aspectos que conformen, que evolucionen dentro del fenómeno educativo, ¿sí? Pero para esto tenemos que delimitar, por un lado, cómo podemos irnos planteando con la concepción de poder formular, de poder criar, de poder instruir o poder guiar al individuo, ¿sí? Si tenemos que apegarnos a esas posibilidades educativas, a esa función adaptativa, a esa inserción de la sociedad, a esa transmisión de todos y cada uno de los contenidos culturales, ¿sí? Entonces, bajo este criterio, si nos apegamos al panorama de la educación como socialización, pues es conocer, es involucrar esos hechos, esas ideas, esos puntos de vista intelectual que afectan directa o indirectamente al ciudadano o al individuo, ¿no? Pero bueno, ¿dónde dejamos también el estudio profundo de esos grupos sociales? ¿Sí? Que cada día sean más específicos, que se ubique, no sé, las castas, las clases, la familia, la profesión. La sociedad, como ustedes bien saben, no va a poder subsistir más que si existe entre sus miembros una propia homogeneidad suficiente, ¿sí? La educación perpetua y que esto genere ciertas similitudes en el contexto esencial, ¿sí? Entonces la sociedad tiene que llegar a un nivel de desarrollo, tiene que cumplir con esas decisiones, esas castas o clases que mantengan esa prescripción en el panorama educativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos ya de forma muy general referir que la acción que se viene generando a través de las generaciones son aquellas que no han venido alcanzando el todavía grado de madurez necesario para esa vida social. Así es que tenemos que aplicarnos a esos objetos, el de poder suscitar un número de estados físicos, intelectuales, morales, ¿sí? El poder también conocer en qué consiste esa socialización de los estudiantes, cómo podemos constituirnos, cómo se puede denominar este panorama sistemático donde se involucran las ideas, los sentimientos, la costumbre, ¿sí? Todo esto que se viene expresando en el día a día, a través de nuestra propia personalidad, a través de nuestras opiniones, de nuestras prácticas. Entonces, en el ámbito educativo tenemos que ser partícipes de varios criterios, como por ejemplo los momentos históricos, las posturas de socialización, los procesos educativos, el panorama de la pues, el panorama de lo complementario, ¿sí? Todo esto debe tener una mejor previsión, un sentido que cada día sea más intuitivo, ¿sí? Eh, si hablamos de algo intuitivo, es que tiene que ser aceptado por la mayoría, tiene que ser dotado por experiencia, tiene que ser evolucionado a través de un contexto
técnico, de un contexto científico, donde se vincule tanto popular como normativa y socialmente esos comportamientos, ¿sí? Donde va a ser importante que el sujeto pueda orientarse o reorientarse, integrarse en sociedad, aplicar otro tipo de conductas, ¿sí? Y bueno, yo creo que como hemos venido nosotros comprobando, analizando algunos puntos, sí quiero mencionarles que tenemos que aprender cuáles son los límites, cuáles son los grados de estudio que tenemos que ir acatando, que tenemos que delimitar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que efectivamente se respete ese proceso de convertir pues, al ser humano en algo donde se genere un perfeccionamiento, ¿no? Un ejemplo, esos modelos ideales que vemos en las personas y la sociedad, ¿sí? Esos sujetos, en los sujetos podemos hablar de los que educan y el que se educa, ¿no? Esa influencia, intencionalidad, actividad y comunidad que van a estar involucradas, así como la propia sociabilización y la individualización, ¿sí? Pero bien, de acuerdo a estos puntos, podemos mencionar que lo que hace el educador y el educando en una situación educativa, pues, tiene que venir enfocado a la enseñanza, tiene que venir enfocado a generar otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Otro tipo de adoctrinamiento, de manipulación, de instrucción o de formación, ¿sí? Porque vamos a conocer conceptos, vamos a traspasar un poquito esas barreras donde el ser humano nace inacabado, ¿no? Donde la educación ha pasado a segundo y tercer año. Pero hoy tenemos que comprometernos para irlo complementando, para irlo referenciando, ¿sí? Así es que pues, tenemos que ser algo permanente, tenemos que ser algo de perfeccionamiento, porque como ya lo dijimos hace un instante, la propia educación pues genera un cambio, ¿sí? Es un fenómeno y se tiene que cumplir con las ideologías, con las alusiones, con la propia naturaleza humana, ¿sí? Vamos a encontrar también algunos conceptos importantes entre lo que estamos hablando como la finalidad de integridad. Eso aplica para toda persona. ¿Hacia qué queremos aproximarnos, ¿no? Por otro lado, podemos hablar de la influencia. Pues la educación implica una relación social. Por ende, ecológica implica una influencia, ¿no? ¿Sí? De uno sobre otro. Pues aquí tenemos que conocer estas normas, estos paradigmas para poder justificar, para podernos evaluar y ser parte de ese tema de la libertad, de la dignidad, ¿sí? Donde pues, realmente nos permita llevar a cabo cualquier otro tipo de particularidad. Perdón. Y bueno, el comentario que estamos refiriendo entonces es tener esa acepción para poder hablar sobre los fenómenos educativos, para poderlo referir si es denominado, si es difuso, o si se puede comprender alguna negligencia o alguna influencia ambiental, ¿sí? Y bueno, la perspectiva restringida también se refiere específicamente
a los procesos educativos, es decir, donde se produzca un grado de institucionalización, como por ejemplo lo formal y lo no formal. Por otro lado, el panorama de la voluntariedad, la planificación, la intencionalidad. Todos esos rasgos tienen que ser definitivos, porque van a hablar de acciones profesionales, de acciones futuras, de acciones donde no podamos olvidar nuestra educación. ¿Sí? Y bueno, ya para ir finalizando, independientemente de lo que estamos viendo, la educación siempre va a ser parte de ese perfeccionamiento, ¿sí? De esa acción, de ese criterio del educador y del educante, donde no pensemos de una forma precipitada, donde no salgamos de contexto, donde nos concretemos al aprendizaje. Pero bueno, eso ya va a depender de manera individual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y bien, por otro lado, quiero mencionar el panorama de la individualización, ¿sí? Ese criterio donde tenemos que aprender a conocer nuestras normas, nuestros criterios, nuestras pautas, ¿sí? Que realmente se involucre el panorama de innovación educativa, que existan canales de adaptabilidad, porque pues, hoy en día el tema de la educación, el tema del derecho y todas las ciencias, tenemos que incorporarnos, tenemos que conocer, tenemos que manejar esos principios de cultura, como el lenguaje, las habilidades, la costumbre, la actitud, las normas, los valores, ¿sí? Todo ese catálogo de criterios que va a ser importante en las distintas ideas y selecciones de los contenidos culturales que nos genere una condición social, una condición ideológica, ¿sí? Y donde nos permita un momento histórico, estadio, no determinado. Y ya para finalizar, la enseñanza, ¿no? La enseñanza, pues, se tiene que predicar o que practicar con una gente. Y la gente debe de incluir intencionalmente, ¿sí? Debe de ser parte de ese proceso, de ese margen al azar. Por lo tanto, pues va a ser necesario dotar de una estructura que sea organizativa, de elementos que sean indispensables, que se orienten eficaz, que se orienten eficientemente en la consecución de los objetivos, ¿sí? Y bueno, el aprendizaje es ese efecto de educación, de los cambios que se producen como consecuencias, influencias, que tienen esa finalidad de poder ser parte de una producción o de algo distinto, de algo intencional o de algo planificado, ¿sí? Así es que, pues estos puntos sí son esenciales hoy por hoy y tenemos que conocer de qué forma el aprendizaje va a alcanzar esas estrategias, generar una posibilidad más crítica, generar una réplica, aprender del conocimiento, aprender de cómo poder incluirnos en esa esfera del contexto educativo, ¿sí? Y bueno, ya de manera muy general, yo podría decir que tenemos que intentar hoy en día acotar lo que es la educación a la vista de las notas que caracteriza y se convierte o en algún panorama, este criterio se va a convertir en algo o en una tarea completa. En ocasiones encontramos criterios que afectan a la dimensión educativa, tenemos que aconsejarnos, tenemos que aportar a estos casos, ¿sí? Desde una perspectiva, eh, como decía García Carrasco y García de Dujo, que se caracterizaba bajo un criterio fundamental en la formación entendida, en la consecuencia, ¿sí? Y bueno, pues esta parte tiene que ser
Una elocuencia tiene que ser característico, esencial, la educación de un proceso de humanización. Tenemos que aplicar una dinámica a través de los educandos y educadores, es decir, tenemos que generar una intervención de escala de valores. Hoy los valores están por debajo de los otros. Ya no se aplica, ya no se respeta, ya no se fomenta. Tenemos que permitir también la integración social de los individuos. Tenemos que ser parte de ese elemento fundamental de la cultura y tenemos que tener ese proceso permanente. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que aplicarnos a la dinámica, al perfeccionamiento, a una influencia sociabilizadora. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser parte de esos polvos de educación, para poder analizar el papel que viene desempeñando el contexto educativo. ¿Sí? Y bueno, el universalizar para mejorar. ¿Sí? Pues hoy en día podemos hacernos interrogantes, ¿no? Por decir en qué consiste la educación incidental. ¿Cuáles pueden ser las características de una educación sistematizada? ¿Qué modalidad de educación es más reciente en el tiempo? ¿Por qué surge la educación sistematizada? ¿Qué papel cumple con la tarea o el empoderamiento de la educación? ¿Sí? Todo esto es parte de la regulación y del conocimiento que nosotros tenemos que aplicar en el día a día. ¿Sí? Así es que, de una forma muy general, de una forma muy analítica, digo, lamentablemente no estuvieron, me hubiera gustado, porque al final de cuentas, el análisis, la crítica, la valoración se lleva a cabo con sus aportaciones de ustedes. Hoy en día podemos entonces ya cerrar que la educación tiene que estar involucrada a los nuevos valores, a los nuevos retos que exige nuestro contexto social. Y que tenemos que ser parte de esas brújulas dinámicas, ¿sí? Donde demos pauta a los estudiantes, a la sociedad, a las instituciones, de poder ser parte de esa evolución, de poder fomentar, de poder crear, de poder sentar las bases para tener una estructura más sólida, ¿no? Sin tantos cambios, sin tantas propuestas, sin tanta reforma. Únicamente hay que tener una calidad humanística, una calidad de compromiso, de vocación, de querer hacer las cosas cada día mejor de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y bueno, pues agradezco su tiempo, su amable espera a esta sesión y que tengan todos un excelente tarde. Les mando un abrazo con todo mi cariño y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta pronto. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en el horario, el próximo domingo 14 de septiembre en el horario correspondiente. Un, un gusto, un honor, un placer tener esta charla con ustedes. Hasta pronto.